¿Qué harías si la persona a la que más amas en el mundo desapareciera en medio del lujo y la abundancia, dejándote únicamente con silencio y recuerdos? Para Mabel, una mujer mayor que había entregado su vida entera a su hijo, esa pregunta se convirtió en una herida abierta. Durante 6 largos meses, las cartas que enviaba regresaban con la misma frase estampada en rojo: Return to sender. Ninguna llamada, ningún mensaje, ni una sola palabra de aquel hijo que alguna vez la abrazó con ternura y le prometió: Mamá, siempre estaré contigo, pase lo que pase. La introducción de esta historia no es un simple relato de distancia familiar, es la antesala de una verdad oscura y aterradora que pondrá a prueba el corazón y la resistencia de una madre. Mabel vivía en un pequeño pueblo de Virginia Occidental, rodeada de montañas que parecían guardar secretos más antiguos que el tiempo mismo. Sus días eran tranquilos, casi rutinarios, pero en su interior se agitaba una tormenta de dudas. ¿Por qué Julián, aquel hijo brillante que había conquistado el mundo de los negocios en Boston, la había olvidado tan de repente? La ansiedad se volvió insoportable. Cada noche, Mabel miraba la fotografía enmarcada de su hijo, vestido con un traje impecable, sonriendo bajo los reflectores de un evento de gala. Esa sonrisa, antes cálida, ahora parecía un enigma cruel. Ella sabía que debía hacer algo. El silencio ya no era una opción. La necesidad de respuestas la empujaba a tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Fue entonces cuando Mabel, con manos temblorosas pero con un corazón firme, guardó unas pocas pertenencias en una maleta gastada. No llevaba joyas, llevaba lujos, solo la ropa necesaria y una vieja bufanda que Julián le había regalado años atrás. Esa prenda se convirtió en su amuleto, un recordatorio de que aún existía un lazo indestructible entre madre e hijo. Su destino estaba claro. Debía viajar a Boston, enfrentarse a lo desconocido y descubrir qué se escondía detrás de aquel silencio prolongado. El trayecto no sería fácil, ni en kilómetros ni en emociones. Sin embargo, Mabel no temía al cansancio ni a la ciudad imponente. Lo único que temía era la posibilidad de llegar demasiado tarde. Así comienza la travesía de una madre que no se resigna a perder a su hijo, incluso cuando las sombras del poder, la ambición y la traición intentan separarlos. Esta introducción es apenas el primer paso hacia una historia marcada por secretos guardados tras paredes lujosas, donde el amor se convertirá en la única arma capaz de desafiar la oscuridad. En lo profundo de las colinas de Virginia Occidental, donde los amaneceres se pintan de tonos dorados y las tardes se cubren con un manto de silencio, Mabel llevaba una vida sencilla. Su hogar era una casita de madera, levantada por su difunto esposo con manos fuertes y paciencia infinita. El techo, aunque algo desgastado por las lluvias, seguía firme, y las paredes guardaban décadas de risas, lágrimas y recuerdos. Cada rincón tenía una historia. Cada grieta en el suelo era testigo de los pasos de una familia que alguna vez estuvo completa. Mabel despertaba cada mañana al canto de los pájaros y al crujir del viento que soplaba entre los árboles. La rutina era modesta pero reconfortante. Preparar café en una vieja tetera, abrir la ventana y dejar entrar el aire fresco del campo. Aún así, la soledad pesaba como una losa. Su hijo Julián, el motivo de su orgullo, había construido un futuro brillante en la ciudad, mientras ella permanecía en aquel lugar apartado, aferrándose a recuerdos y a la esperanza de volver a verlo. El corazón de Mabel se aferraba a pequeños rituales. En la mesa de la cocina siempre colocaba 2 tazas de café, aunque sabía que una quedaría intacta. Al caminar hacia el buzón, sentía un nudo en la garganta.
esperando una carta que casi nunca llegaba. Cuando al fin recibía un sobre con el remitente de su hijo, lo abrazaba contra el pecho como si se tratara de un tesoro. Pero en los últimos meses todo se había vuelto un desierto de silencio. El eco de la ausencia se notaba en su entorno. Las flores del jardín, que solían crecer radiantes bajo sus cuidados, parecían marchitarse más rápido. El perro que alguna vez acompañó a la familia había muerto hacía años, dejando tras de sí un vacío aún mayor. Y dentro de la casa, los muebles envejecidos parecían susurrar historias pasadas, como si quisieran recordarle lo que había perdido. La soledad no era lo único que la atormentaba. Las cartas que enviaba regresaban con el mismo sello, Return to Sender. Al recibir cada sobre devuelto, Mabel sentía que el mundo se derrumbaba un poco más. La primera vez intentó convencerse de que era un error postal. La segunda pensó que Julián estaba demasiado ocupado. Pero cuando la tercera carta volvió a sus manos, comprendió que algo no estaba bien. La gente del pueblo la veía caminar con su andar pausado, siempre con la mirada perdida. Algunos le ofrecían palabras de consuelo, otros se limitaban a observar en silencio. Sin embargo, nadie entendía realmente el peso de esa incertidumbre. No era solo la distancia lo que separaba a madre e hijo, era un muro invisible levantado por el silencio, un muro que Mabel estaba dispuesta a derribar. En su interior, la determinación crecía, aunque su vida en Virginia Occidental estaba marcada por la rutina y el abandono. Mabel sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. El amor de madre era más fuerte que cualquier miedo, y esa fuerza sería la chispa que encendería el viaje que estaba a punto de comenzar. Lentamente en la boca, Beatriz se agachó junto a ella, le acarició el rostro y le susurró que lo sentía, que no era personal, que ya había vivido suficiente y que debía dejar espacio. Con esfuerzo, Cordelia abrió los ojos y con la poca claridad que le quedaba, vio a su hija alejándose y a su yerno comenzando a levantar la pared. Quiso gritar, pero solo un gemido salió de su garganta. Montgomery colocaba ladrillo tras ladrillo con manos rápidas, como si cuanto antes terminara, menos culpa sentiría. La luz del sótano temblaba sobre sus rostros, mientras el cemento se extendía entre las juntas, sellando no solo la pared, sino el destino de una mujer que solo había dado amor. Cuando la última abertura fue cerrada, el silencio quedó atrapado entre los ladrillos. Arriba la casa parecía normal otra vez. Beatriz subió, respiró. Cuando el motor del autobús rugió, Mabel subió con cautela y buscó un asiento junto a la ventana. El paisaje comenzó a moverse lentamente, dejando atrás las colinas verdes y los caminos de tierra que habían sido parte de toda su vida. A medida que el autobús avanzaba por la carretera, Mabel sentía cómo el pasado quedaba atrás, aunque su corazón seguía atado a cada rincón de aquel pueblo. El trayecto fue largo y silencioso. A su alrededor, los pasajeros se entretenían con teléfonos, auriculares y conversaciones rápidas. Mabel, en cambio, se sumergía en recuerdos. Veía el rostro de Julián de niño, con las rodillas raspadas de tanto jugar al aire libre. Recordaba las noches en que estudiaba bajo la luz tenue de una lámpara, soñando con un futuro brillante. «Voy a hacerte sentir orgullosa, mamá», le había dicho más de una vez, y lo había logrado, aunque ahora su ausencia convertía ese orgullo en un dolor insoportable. Con cada milla recorrida, la ansiedad crecía. El campo quedaba atrás, reemplazado por autopistas interminables, anuncios luminosos y gasolineras solitarias. El verde de los montes se transformaba en un paisaje gris
y acelerado. Boston aparecía en su mente como una ciudad distante y fría, un lugar donde el dinero y el poder podían devorar hasta los lazos más sagrados. El autobús hizo varias paradas en pequeños pueblos. Mabel bajaba solo para estirar las piernas y comprar una botella de agua. En cada parada observaba a las familias que se reencontraban, a los viajeros que se abrazaban, y sentía un vacío más grande en el pecho. Ella también quería abrazar a su hijo, escuchar su voz, confirmar que seguía vivo, que no la había olvidado. Finalmente, cuando el horizonte se llenó de edificios altos y luces que titilaban como estrellas artificiales, Mabel supo que había llegado. Boston la recibió con ruido, movimiento y un aire distinto al de su tierra natal. Ajustó su bufanda, tomó con fuerza la maleta y descendió del autobús con el corazón acelerado. El viaje había terminado, pero lo verdaderamente difícil apenas estaba por comenzar. Cuando Mabel tomó un taxi desde la estación de Boston, jamás imaginó lo que encontraría al llegar a la dirección de su hijo. El trayecto fue largo, atravesando calles agitadas, barrios residenciales y finalmente una zona exclusiva donde todo parecía sacado de una revista de lujo. Allí, las casas no eran simples hogares, eran fortalezas de cristal y piedra, rodeadas de jardines impecables y portones de hierro que parecían advertir a los extraños que no pertenecían a ese mundo. El taxi se detuvo frente a una mansión que imponía respeto. El césped estaba perfectamente recortado, las flores ordenadas por colores como en un cuadro, y la fachada de la casa brillaba bajo el sol de la tarde. A Mabel, acostumbrada a la sencillez de su casa de madera en Virginia Occidental, aquella visión la intimidó. Ajustó su bufanda con manos temblorosas y respiró hondo antes de acercarse al portón. Un timbre metálico resonó cuando lo presionó. Pasaron unos segundos que parecieron eternos, hasta que la puerta se abrió y apareció una mujer. Era Isabella, la esposa de Julián. Su figura elegante y su rostro, impecablemente maquillado, contrastaban con la calidez que Mabel había imaginado. Los ojos de Isabella eran fríos, calculadores, como si cada gesto estuviera medido para mantener la distancia. «¿Sí?», preguntó con voz firme. «Soy Mabel, la madre de Julián», respondió la anciana con una sonrisa tímida, esperando un abrazo, una bienvenida a algo. Pero Isabella apenas arqueó una ceja. Miró de arriba abajo a la mujer que tenía frente a ella, con su maleta gastada y su ropa sencilla, y asintió de manera cortante. «Julián no está», dijo, abriendo apenas la puerta. «Está muy ocupado con la empresa. No recibe visitas sin aviso». El corazón de Mabel se encogió. Aún así pidió permiso para esperar dentro, convencida de que su hijo regresaría pronto. Isabella dudó, pero finalmente la dejó pasar. El interior de la mansión era un espectáculo de mármoles brillantes, lámparas de cristal y alfombras gruesas que amortiguaban cada paso. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Mabel fue la ausencia de algo esencial. No había fotografías familiares, ningún retrato de Julián, ningún recuerdo colgado en las paredes. El lujo parecía esconder, más que mostrar, la vida de quienes habitaban allí. Isabella la condujo a una sala amplia decorada con muebles modernos. El silencio del lugar resultaba casi incómodo, interrumpido solo por el lejano murmullo del personal que evitaba mirarla. Mabel se sentó en un sillón demasiado blando para su gusto y miró alrededor, sintiendo que aquel lugar, pese a su riqueza, carecía de alma. Mientras esperaba, los minutos se convirtieron en horas. Julián no aparecía. Isabella, distante, solo ofreció un té servido por una criada que tampoco se atrevía a sostenerle la mirada. La frialdad era evidente, y en el corazón de Mabel comenzó a encenderse una alarma silenciosa.
Algo en esa casa no estaba bien. Algo se escondía tras aquellas paredes impecables. Mabel permanecía sentada en aquella sala impecable, rodeada de muebles que parecían recién salidos de una tienda de lujo. Todo brillaba, todo estaba en orden, y sin embargo, el ambiente transmitía una frialdad inquietante. Había esperado largas horas, observando cómo el sol se filtraba a través de los ventanales sin que su hijo apareciera. Cada minuto que pasaba, la ansiedad se transformaba en un peso insoportable. Lo que más perturbaba a Mabel era la ausencia de recuerdos. En una casa tan grande, no había ni una sola fotografía de Julián, ni diplomas enmarcados, ni objetos que contaran su historia. Era como si aquel lugar no le perteneciera realmente, como si alguien hubiera borrado deliberadamente todo rastro de su vida. El personal de la mansión reforzaba esa sensación extraña. Al pasar por los pasillos, bajaban la cabeza para evitar cruzar miradas con la anciana. Sus pasos eran apresurados, casi nerviosos, como si temieran ser descubiertos conversando con ella. Mabel intentó iniciar una charla amable con una de las criadas, pero la joven, pálida y visiblemente incómoda, solo murmuró un disculpe antes de alejarse rápidamente. Isabela, por su parte, aparecía de vez en cuando, siempre impecable y distante. Sus palabras eran medidas, su sonrisa inexistente. Repetía que Julián estaba ocupado con la empresa, que viajaba con frecuencia y que apenas pasaba tiempo en casa. Pero Mabel notaba la falta de convicción en su tono. Era como si la mujer recitara una excusa ensayada demasiadas veces. El corazón de madre no se equivoca, y Mabel comenzó a sentirlo con claridad. Algo no encajaba. Julián no habría permitido que su propia madre fuera tratada como una intrusa. Él siempre había sido cariñoso, atento, incapaz de dejarla esperando sin una explicación. Entonces, ¿por qué Isabela se empeñaba en mantenerla a distancia? Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Mabel se levantó de la cama que le habían llenado en una habitación fría y sin adornos. Caminó descalza por el pasillo, guiada solo por la luz tenue de una lámpara. Quería observar, entender, buscar cualquier pista que le dijera qué estaba pasando realmente. Fue entonces cuando escuchó un ruido suave proveniente del ala oeste de la mansión. Era un sonido rítmico, casi como un zumbido mecánico, seguido de un murmullo apagado. Mabel se detuvo, conteniendo la respiración. El pasillo estaba oscuro y las puertas cerradas, pero en el fondo algo parecía vibrar de manera inquietante. No alcanzó a acercarse mucho, porque Arthur, el mayordomo, apareció de repente, con su porte recto y expresión seria. Se interpuso en el camino. Durante un instante, sus miradas se encontraron. A diferencia de los demás, Arthur no desvió los ojos. Había en ellos un destello de compasión, un reconocimiento silencioso. Señora Mabel, debería descansar, dijo con voz grave, casi en un susurro. No es seguro andar por la casa a estas horas. Ese comentario, lejos de tranquilizarla, encendió aún más sus sospechas. No era solo la frialdad de Isabela o el silencio del personal. Había algo oculto en esa mansión, algo que todos parecían obligados a callar, y Mabel estaba dispuesta a descubrirlo, sin importar el precio. La mañana siguiente amaneció gris sobre la mansión. Mabel, con los ojos cansados por no haber conciliado bien el sueño, se sentó a la mesa del desayuno preparada por el personal. Isabela apenas la saludó antes de salir presurosa con una carpeta bajo el brazo alegando compromisos de negocios. El silencio que quedó tras su partida fue un respiro, pero también una oportunidad.
Arthur apareció poco después, como siempre impecable con su chaqueta oscura y su porte sereno. Sirvió café con movimientos calculados y mientras lo hacía, Mabel se atrevió a hablar. «Señora Arthur, necesito saber la verdad», dijo con voz quebrada pero firme. «Han pasado 6 meses desde la última vez que supe de mi hijo. ¿Por qué nadie me deja verlo? ¿Qué esconden en esta casa?» El mayordomo la miró en silencio, por un instante que se hizo eterno. Sus manos, aunque firmes, temblaron apenas al colocar la taza sobre la mesa. Luego suspiró y bajó la voz, como si temiera que las paredes mismas pudieran escuchar. «Señora Mabel, Julián no está de viaje, ni tampoco ocupado con la empresa. Está aquí». El corazón de la madre dio un vuelco. Se inclinó hacia él, aferrándose a cada palabra. «¿Aquí? ¿Dónde?» Arthur la miró con seriedad, y por primera vez su rostro reflejó algo más que discreción profesional. Mostraba compasión. Su hijo sufrió un accidente hace meses. Desde entonces, permanece en el ala oeste de la casa. Nadie tiene permitido verlo, salvo la enfermera que Isabela contrató. Ella asegura que está demasiado delicado para recibir visitas. Mabel sintió un nudo en la garganta. Una mezcla de alivio y angustia recorrió su cuerpo. Su hijo estaba vivo, sí, pero ¿por qué ocultárselo? ¿Por qué aislarlo como si fuera un secreto vergonzoso? ¿Por qué no me lo dijeron?, preguntó con lágrimas desbordando en sus ojos. «Soy su madre, tengo derecho a estar a su lado». Arthur bajó la mirada y se acercó un poco más, cuidando que nadie lo escuchara. «Lo sé, señora, pero en esta casa las decisiones no las toma Julián. Isabela controla cada movimiento, cada palabra, cada visita. Nadie puede contradecirla». El silencio llenó la sala, pesado y opresivo. Mabel comprendió que la mujer que debía cuidar de su hijo lo estaba ocultando deliberadamente. Su instinto materno le gritaba que las razones eran oscuras. Arthur, tras un instante de duda, añadió: «No confío en ella. Y no debería confiar usted tampoco». Esas palabras sellaron la certeza en el corazón de Mabel. No era paranoia. No era para enterrada tras los muros de aquella mansión. Una verdad que Isabela quería mantener en la sombra. Y ahora, gracias a la revelación de Arthur, Mabel sabía que el próximo paso sería arriesgado. Encontrar a su hijo sin importar los obstáculos. Esa noche, cuando la mansión se sumió en silencio y los pasillos quedaron desiertos, Mabel reunió el valor que le faltaba. Arthur había dejado entrever la verdad, pero aún quedaban muchas piezas sueltas en aquel rompecabezas. Su corazón de madre pedía a gritos respuestas, y esas respuestas solo podían provenir de alguien que cuidara directamente a Julián. Fue entonces cuando escuchó un leve crujido en el pasillo. Una joven mujer, vestida con uniforme blanco y una carpeta bajo el brazo, caminaba sigilosamente hacia el ala oeste. Mabel, con paso lento pero decidido, la siguió hasta la puerta del invernadero, donde la mujer se detuvo a ordenar papeles. Con voz temblorosa pero firme, la anciana la llamó. «¿Eres la enfermera que atiende a mi hijo?». La joven se sobresaltó. Sus ojos claros brillaron bajo la tenue luz. Dudó unos segundos antes de responder, bajando la voz. «Sí, me llamo Clara, pero no deberías estar aquí, señora. Isabela no lo permitiría». Mabel avanzó un poco más, suplicando con la mirada. «Soy su madre, solo necesito saber cómo está». «Nadie me dice la verdad». Clara la observó en silencio, y en su expresión apareció una mezcla de compasión y miedo. Finalmente suspiró. «Su hijo está vivo, pero su estado no es como le han contado. El accidente fue real, sí, pero lo que ha ocurrido después». Hizo una pausa, como si temiera pronunciar lo siguiente. «No es un simple reposo. Isabela controla cada medicamento, cada dosis,
cada visita, y yo he notado cosas extrañas en los fármacos que me ordena administrar. El corazón de Mabel se encogió. ¿Qué quieres decir? Que sospecho que no lo están cuidando, sino envenenando poco a poco, confesó Clara, mirando hacia los lados para asegurarse de que nadie escuchara. Los análisis que logré hacer por mi cuenta muestran irregularidades, medicamentos alterados, dosis innecesarias. Si esto continúa, Julián nunca se recuperará. Las piernas de Mabel temblaron, pero se sostuvo del marco de la puerta. Todo lo que su instinto le gritaba comenzaba a confirmarse. ¿Por qué haría algo así, Isabella?, preguntó con un hilo de voz. Clara bajó la mirada, porque cuanto más enfermo esté Julián, más poder tiene ella sobre sus empresas, sus bienes y sus decisiones legales. No actúa sola, su hermano Caleb la respalda, y entre los dos mantienen este secreto. El silencio se volvió insoportable. Mabel sintió una mezcla de rabia y desesperación. Sin embargo, Clara tomó sus manos con fuerza. No todo está perdido. Yo conservo algunas muestras de los medicamentos adulterados. Puedo entregárselas a un médico de confianza, pero debo ser cuidadosa. Si Isabella lo descubre, ambas estaremos en peligro. En los ojos de Clara brillaba una valentía oculta, una chispa que le devolvió a Mabel un rayo de esperanza. Aquella joven era más que una simple enfermera. Era un posible aliado en la lucha por salvar a su hijo.